Isaías 43, del 2 al 7, y habíamos meditado el versículo 1. Ahora vamos a leer el versículo 7. Se lee como dice así la palabra de Dios, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te olvidarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto he dado por tu rescate, y comía y azuras por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Haré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Iré al norte de Judá, y al sur no te detengas. Trate lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y elegí. Qué bonitas palabras que le está dando aquí el profeta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, estaba en un momento, podríamos decir, desalentadores, porque hemos dicho una y otra vez a través de este mensaje del profeta Isaías, que era una nación muy poderosa como lo es y además es una nación que se sentía y se siente hoy en día muy segura, porque dicen que la Biblia habla de ellos. Dios de esta Biblia es el Dios de ellos. Estaba viendo ahora que cumplieron otra vez su aniversario, su independencia. ¿Cómo es el nacimiento? Y decía, hemos derrotado todas las naciones. Las hemos vencido a cada una que se ha levantado contra nosotros. Y todas esas naciones que han peleado contra nosotros, el día de hoy no existen. Pero Israel permanece. Hemos hecho perecer el desierto cuando solamente nos dieron una parte que fue el desierto, pensando que no nos levantaríamos, pero nos hemos levantado y nuestro desierto ha muerto. Y empezó a hablar de todas las victorias que peleamos una batalla, en 6 días dice, pero con todas pudimos y éramos muy pocos, dice, y no teníamos el ejército armado que tenemos el día de hoy, y no teníamos todos los armamentos que tenemos el día de hoy, ni el ejército que tenemos el día de hoy, dice, y aún así ganamos. Fíjese bien lo que ellos, la seguridad que sienten, hermanos, porque se sienten protegidos por Dios. Pero aquí en esta parte, aquí donde está con el profeta Isaías, estaba el enemigo allí, estaba allí, entonces tenía acorralados, hermanos, porque Dios diciéndoles, si no te arrepientes, te van a llevar cautivo. Si no te arrepientes y vienes a mí, tu castigo va a ser que te saquen de esta ciudad y que te quiten todo lo que yo te he dado. Y vemos las palabras del profeta Isaías, porque era un pueblo que estaba lleno de miedo, hermanos, lleno de miedo al ver a todo un ejército allí, el ejército babilonio allí, acorralados. De por sí ya el rey de Asiria ya los había dejado muy, muy miedosos, pues ahora se había levantado otro. Y sí, hermanos, pudo con ellos. Pero ahí está el profeta dándole palabras de aliento. Y qué bonito es, hermano, cuando usted y yo nos sentimos tan acorralados en alguna situación, que vemos que no vamos a poder salir de ella, que vemos que no nos vamos a poder levantar porque el enemigo, decimos a veces, ¿verdad? El enemigo se ensañó y está ahí, salgo de una y entro a otra, y salgo de otra y entro a otra. Pero sabía que todo nos enseña algo, hermano. Pero nosotros, en lugar de orar y de decirle al Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Muchas veces nos molestamos con Dios, muchas veces nos desalentamos y ya no oramos. Muchas veces se hace lo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés los sacó de Egipto, y en lugar de darse el tiempo de conocer a Dios, lo que hicieron fue murmurar.
que había tumbas mejores que morir allá, en lugar de darse la oportunidad de conocer a ese Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar en cada situación en la cual Dios nos mete, que tal parece, hermanos, que está tan difícil, que tal parece que no vamos a poder salir, pero ahí están las palabras del profeta, que son para el pueblo de Israel y son también para nosotros, porque más adelante dice, y vengan también los pueblos. Y ahí donde dice, vengan también los pueblos, somos todos los gentiles. Es el mismo Dios, hermano. Pero qué tremendo es que, miren, siempre, hermano, siempre ponemos este texto y nos encanta poner este texto, pero cuando llega el momento de la aflicción, como que este texto decimos, pues sí es para otros, pero no es para mí. Porque aquí el profeta Isaías les estaba recordando lo que ellos ya habían olvidado. Les estaba recordando el Dios que los había sacado. Les estaba recordando que no eran nación. Porque cuando se llamó a Abraham, el patriarca, que era Abraham primero, él hablaba en arameo. ¿Sí, verdad? Era arameo. Todavía no era el idioma hebreo. Y lo saca, hermanos, y a el que conozca a un Dios que él creía pero no lo conocía. Y lo saca a Abraham, y de Abraham, ya sabemos toda la historia, nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus, y de esas 12 tribus se forma el pueblo de Israel. Por eso dice, yo te creé en el principio de la creación, pero yo te formé. Te hice una nación. ¿Cuándo? Cuando los introdujo, hermanos, al desierto. Tú serás una nación especial para mí. Tú serás una nación que va a testificar de mí allá afuera, que va a testificar de mí a todas las naciones, a todos los pueblos a donde yo te mandara. Tú testificarás de mí. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Que ellos habían dejado de testificar de ese Dios de milagros. Ellos habían dejado de hablar de ese Dios que los había, hasta el día de hoy los había cuidado y los había levantado como una nación fuerte. Porque lo hemos dicho en otras predicaciones, mi hermano, salieron con una mentalidad de esclavos, donde ellos no tenían derecho a hacer nada. Pero vemos ya después a todo un ejército formado, conquistando naciones, luchando. Y lo más bonito es que vamos a llegar a unas historias donde decían, ¿sabes qué? Ni pelees, porque quien está peleando es Dios. No son ni ellos, es su Dios quien está peleando por ellos. Mi hermano, dígale de su lado, en la situación más difícil, Dios está peleando por ti. Amén. Solamente hay que saber esperar, hermanos. Esperar. Porque si Dios tiene algo, es que lo hace todo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque Dios cuida de no lastimar a más, hermanos, sino sacar, dice, entre saco de lo vil, lo más preciado. Lo saca, pero con cuidado, mi hermano. Y el pueblo de Israel se le había olvidado, porque usted puede ver allá en el libro de los Jueces, capítulo 2, donde dice que se había levantado una generación que no temían ni conocían a Dios. ¿Por qué? Porque se dejó de testificar ese Dios verdadero. Se dejó de testificar ese Dios que tenía cuidado de Israel y que tiene hoy cuidado de nosotros, mi hermano. Entiéndalo. ¿Por qué le estoy diciendo que lo entienda? Porque muchos lo han dejado de testificar. Muchos lo han dejado de anunciar. Anunciamos mejor la marca de cualquier buen medicamento, pero dejamos de testificar lo que Dios puede hacer. Las muchachas el lunes que daban su enseñanza y hablaban de la fe, de cómo nuestros padres nos enseñaron a esperar en Dios y a confiar en Dios. Yo recordaba el lunes que veía a las muchachas de cuando Samantha, la esposa de Isaac, se llegó a nuestro hogar. Ella tenía asma desde niña. Desde niña ella sufría asma. Y ella tenía que traer sus, no sé cómo se llaman, inhaladores. Y en una ocasión entró Isaac, bien asustado: abuela, vaya a ver a Samantha. Ella se estaba asfixiando y estaba con una bolsa de papel Samantha.
no alcanzaba a respirar. Y como la vio mamá ya, bueno, se fue. Pero otra vez Isaac le volvió a hablar: venga, abuela, venga, Samantha se está ahogando con el alma. No había llevado sus inhaladores. Y mi mamá empezó a orar por ella, empezó a orar hasta que se fue tranquilizando. Hasta el día de hoy, Samantha no tiene asma. Y desde niña tenía asma. Para que no diga le acababa de dar y por eso Dios la sanó. No, llegó así en nuestra casa. Igual Diana, la de Andrés. ¿Por qué? Porque les hemos enseñado que en la oración hay poder, hermanos. Que nuestra primera llamada debe de ser a Jeremías 33:3. Allá debe de ser nuestra primera llamada. Ya después, si usted gusta ir y consultarse, no estamos en contra, vaya y hágalo. Pero nuestra primera llamada debe de ser hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque para poder mantener nuestra fe, hermano, porque si no la vamos a olvidar, la vamos a dejar en segundo término. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Habían olvidado quién los había sacado de Egipto, había olvidado quién peleaba por ellos, había olvidado quién cuidaba de ellos. Así que el profeta Isaías le estaba recordando y le estaba diciendo: cuando pases por el agua, ¿de qué les estaba hablando, hermanos? Cuando ellos dicen: cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Le está hablando de Éxodo capítulo 14. Cuando ellos están entre el ejército de egipcio y están entre el mar rojo, que no tenían escapatoria, hermanos. Y Dios, el profeta, a través de esta palabra les estaba recordando: Él estaba contigo. Cuando tú ibas cruzando ese mar rojo, viendo esas columnas de agua, hermanos, ha de haber sido algo maravilloso. Ver estas columnas de agua retenerse. Y lo más increíble es que estaba seco, no había lodo. Le digo porque en las películas de ellos las ponen, ¿verdad?, que hasta se atasca una rueda de los carros y se caen, pero la Biblia dice que pasaron en tierra seca. Amén. Y dice: ¿te acuerdas? Haga de cuenta que le estaba diciendo: ¿te acuerdas cuando pasaste por el agua? Yo estaba contigo. Oye, para cruzar el mar, hermanos, está tremendo. Está tremendo para ver eso. Mi papá una vez, se llaman secretos de la Biblia, ¿verdad?, de selecciones. Mi papá tiene ahí unos cartuchos donde le quieren poner la lógica, le quieren poner la lógica a que no fue un milagro, y dicen que es que hay un tiempo donde el mar tiene el nivel más bajo y que pasaron, pero luego después dijeron: pues estaba muy bajo, ¿cómo es que el ejército del faraón se ahogaron todos? ¿Cómo? Sí, que abrió el agua por el aire. Sí, entonces, pero ahí en esa misma secretos de la Biblia, hermanos, acaban con la conclusión de que fue milagro. Buscan científicamente para demostrar que en realidad fue un milagro que Dios les abriera el agua. Cuando ustedes, hermano, vuelvo a decir, como el pueblo de Israel, estaban acorralados, estaban dentro de sus compuertas, donde dice la palabra de Dios que ya no tenían agua y que ya no tenían alimentos, porque el enemigo estaba afuera y ellos ya no podían salir y nadie podía entrar. Porque Dios lo que quería era que clamaran a Él, que se acordaran de ese Dios que les dijo: yo te saqué con mano fuerte. Hermanos, tantas cosas que Dios ha hecho con nosotros desde que creímos, que si nos pusiéramos a contarlas, mi hermano, no acabaríamos de contarlas. Y ahora que gracias Señor que nos permitió estar ahí con hermana Josefina, de decir, testificándole de mi papá, de cómo Dios transformó su vida de un día para otro, cómo él iba caminando y diciendo todo lo que Dios le iba a quitar, y cómo levantándose de ese altar él fue un hombre diferente, porque ellas decían que no se podía, que ellas querían pero que no podía. Dije: sí, Cristo sí lo puede hacer. Cristo sí. Porque, hermanos, mi niñez fue de confiar en Dios y lucho por permanecer en esa fe. Luchamos allá en nuestro hogar, luchamos contra viento y marea por permanecer en esa fe, porque dice: esto ha vencido al mundo y esta es nuestra victoria.
¿Cuál? Dice el apóstol Juan. Nuestra fe. Eso debe de ser nuestro triunfo, hermanos. La fe que había perdido el pueblo de Israel y que Dios le estaba diciendo: oye, te hice pasar un mar rojo. Yo estuve contigo. Capítulo 14 y capítulo 15. Dice: y cantaste alabanzas y te regocijaste de ver aquel milagro de cómo cruzaron todos el seco. Y ni una vida se perdió. Ni una se perdió. Porque los que confiamos en Dios, hermanos, nunca Dios nos va a soltar. Porque eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a confiar en Él. Así que cuando usted se sienta acorralado por cualquier situación, y más hoy en día, que estamos acorralados con ese virus, y que hay mucha gente temerosa, y que hay mucha gente que ya no puede salir ni pueden entrar a nuestro país. ¿Verdad que sí? Porque nos tiene acorralados el enemigo. Dice: en estos momentos tu fe es la que te va a ayudar. Porque ¿cuánta gente se está quitando la vida? Porque no tienen el Dios que usted y yo tenemos. Porque no tienen la paz que usted y yo tenemos. Porque no tienen la confianza que usted y yo tenemos. Siéntase bendecido, mi hermano. Siéntase contento. Decía yo a Josefina: qué bonito es que Dios siempre nos enseñó a estar en familia y estar en casa. Así que no nos afectó mucho eso porque estamos acostumbrados. Dios así nos tiene acostumbrados a estar en familia y a estar en casa. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Notó la diferencia? No, dijo mi papá: siempre estamos aquí, reunidos. Siempre estamos en casa, reunidos. Porque si algo tiene Dios es que tiene un pueblo bien educado. Bien educado. Entonces Dios les estaba recordando de esos momentos en que ellos habían pasado y que el mar rojo, y sin daño alguno, para escapar del ejército egipcio, pero el ejército egipcio, hermanos, que los perseguía, fue cubierto por agua. Ese problema, esa circunstancia que a usted le afecta o que le esté siguiendo, hermana Marta, que esté ahí, confíe en Dios. Dice: yo pelearé por ti. Amén. ¿Qué nomás les dice ahí en el capítulo 14? Dice: tú nomás estate quieto y guarda silencio, y yo peleo por ti. Amén. Eso fue la recomendación que les dijo: mirad la salvación de Jehová. Amén. Mira de qué manera te va a sacar de esta situación. Y qué bonito, hermanos, porque después cantamos tan bonito de que Él es el poderoso de Israel. Dice: cuando pases por el agua, yo estaré contigo. A través de cualquier obstáculo potencial, Dios va a estar con nosotros. Aguas profundas, yo estaré contigo. Debes de pasar por el fuego, eso no te quemará. Cuando nos sigue diciendo, pero antes del fuego hay otra versión donde dice: cuando pases por el río, no te anegarás. ¿Saben que hay diferencia entre el mar y el río? ¿Sí saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Ustedes que les encanta andar en el río. ¿Cuál es la diferencia del mar y del río? El mar es muy grande y el río es chiquito. No, y el mar es muy quieto, hermanos, pero el río, hermano, que lo podía yo cruzar ahí de Morelos, lleva demasiada corriente, es el río Pilón, demasiada corriente. Es difícil cruzarlo porque de que me llevaba, de que me tumbaba, me tumbaba. El de ustedes no, hermanos, se quedan muy quietos, el de ustedes va quietecito, no lleva corriente, ¿sí? O sea que está hablando de diferentes problemas. Hay problemas donde nos vamos a pasar inquietud, pero hay problemas donde nos van a tumbar. Pero dice: no te anegarán, o sea, no te vas a ahogar, no vas a quedar ahí en el problema, te voy a sacar. ¿Y de qué les estaba hablando? Fíjense cómo a través de ese texto Dios les estaba recordando su historia, porque les estaba hablando cuando cruzaron el río Jordán, otro río que Dios les abrió, que era un río que llevaba demasiada corriente y que era muy difícil cruzarlo, hermanos, más porque llevaban pues todas sus cosas. Ya saben cómo somos los humanos, hermanos, cuando vamos a ir de viaje. ¿Cuántas maletas? No, si nomás agarramos una bolsita, hermana, y listo, y nos vamos. ¿Qué se lleva, hermano? Hasta la piedra.
Pedrita que estaba ahí con el hilito a llevárnosla. Llevamos tanta carga y decían, ¿cómo vamos a cruzar? Pero Dios les estaba diciendo, ¿te acuerdas del río Jordán? Cuando ibas a poseer la tierra, yo también lo abrí y no te pasó nada. Les estaba dando palabras, hermanos, recordándoles lo que Él había hecho por ellos y que de igual manera lo iba a hacer nuevamente. Que aunque estuviera ese problema, aunque estuviera el enemigo ahí y aunque se lo llevaran cautivo, les estaba diciendo, pero no te va a pasar nada porque prometo que te voy a regresar. Es necesario darte este castigo porque no quisiste entender, no quisiste confiar en mí. Porque le dice, hermanos, cuando pases, no le está diciendo, si alguna vez llegares a pasar, está diciendo que iba a pasar, que iba a pasar una situación difícil, pero dice, pero yo voy a estar contigo. No le está diciendo, si alguna ocasión te da de llegar y a pasar, no dice, cuando pases, quiere decir que vamos a pasar por diferentes situaciones muy difíciles y más, hermanos, las que se aproximan. Vale más que alimente su fe, porque las que se aproximan, hermanos, va a estar tremendo. Va a estar tremendo. Que solamente la fe es la que nos va a sostener. Porque hay una pre-tribulación. ¿Sí la ha escuchado usted, verdad? Entonces, que no nomás es de que, ay, qué chido, así como estamos saliendo, y vámonos. No, hermanos, dice, antes tienen que ser probados. ¿Sí sabe de eso, verdad? Antes el pueblo tiene que ser probado para heredar la tierra prometida. El pueblo de Israel fue probado para heredar la tierra prometida. La prueba era de 40 días, pero como dudaron y murmuraron y se quejaron, dice, te lo voy a cambiar a 40 años hasta que aprendas a confiar y a creer en mí. Amén. ¿Qué nos conviene mejor? Mejor ya creer y a confiar, ¿verdad que sí? Menos de que se quiera quedar todavía aquí, hermanos, a aprender a confiar y a creer. Entonces, eso les estaba diciendo Dios. Dice, algunos eruditos piensan que pasar, dice, por los ríos alude al final del Éxodo, cuando Israel por fin cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida, allá en Josué capítulo 13. Cruzar el Jordán podría presentar pocos peligros en comparación al Mar Rojo, pero Israel no percibió así. Cuando Moisés, mis hermanos, envió espías para ver la tierra de Canaán, los espías volvieron con un reporte, hermanos. ¿Se acuerdan con cuál reporte volvieron esos espías que mandó Moisés? Regresaron atemorizando al pueblo de Dios, diciéndole que no, si los vieras, son gigantes. Nosotros a su lado somos langostas. No vamos a poder contra ellos. Y Dios les estaba diciendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas a quién vistes? Y sabía usted que Dios no les aplaudió eso, sino que se molestó porque atemorizaron al pueblo de Israel. Pero hubo dos, Caleb y Josué, que dijeron, no, son pan comido. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que viene el pueblo y lloren por las noticias que les habían traído. Así que en ese momento ellos no poseen la tierra porque se llenaron de miedo, se llenaron de terror de lo que vieron. Hasta que Josué quedó en el lugar de Moisés. Josué manda a dos espías nada más, a que prepararan el camino para poseer la tierra. 2 espías, y trajeron salvación. Porque escucharon, hermanos, que de aquel lado se oían tan buenas noticias. Dice, ya sabemos que el Dios de ustedes es un Dios que pelea por ustedes. Y aquí todo el pueblo está atemorizado porque hemos escuchado lo que Dios ha hecho en ustedes. Hemos escuchado cómo les abrió el mar. Hemos escuchado todo lo que he peleado por ustedes. Y aquí todos tienen miedo.
poseyeron. Y eso es lo que les estaba recordando el profeta Isaías, de ese Dios que ya habían olvidado, hermanos, de ese Dios que el día de hoy el pueblo de Dios lo tiene tan pequeñito y que creen que no puede hacer nada, que creen que no les puede dar lo que necesitan, que creen que no les puede dar la sanidad que necesitan, que creen que es el Dios que ya no hace milagros. Hermanos, cuando somos un pueblo escogido para anunciar las virtudes a través de nuestras vidas, a través de nuestros testimonios, tenemos que seguir testificando que el mismo de Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de todos los siglos. Es el mismo. Yo tengo que seguir inyectando esa fe en la nueva generación, porque eso, hermano, nos va a ayudar a ser fuertes contra cualquier situación que se nos presente. Eso que dije de la langosta y todo ese, Números 13, 27, versículo 33. No sería hasta más tarde, al enviar Josué 2 espías, entregado toda la tierra en nuestras manos. Dice, 2 espías a Jericó, que Israel oiría la voz de la fe que proclama: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Josué 2:24. Está claro que estos espías comprendían que no sería su propia fuerza la que haría subir esta tierra, sino la del Señor. Busque ahí Josué 2:24. Yo no lo traigo aquí que dice, pero me imagino que es donde les dieron esas palabras de confort, esas palabras de aliento. Josué 2:24. ¿Qué dice, hermano? Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. No importa el problema, no importa el tamaño, no importa si usted se sienta acorralado y que no va a salir. Dios tiene la última palabra. Amén. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios que no nos da más de lo que podamos soportar. Mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, nos tenemos que inyectar de esa fe. Y es en serio. Nos tenemos que inyectar de esa fe y aprender a confiar en Dios. En totalidad, hermano. En totalidad. Porque a como va la situación, va a llegar el día, hermanos, en que tal vez usted no va a poder obtener lo que necesita. Porque va a haber nuevas leyes. Pero si yo tengo ejercitada la fe, si yo soy de las que esperan hasta el último con Dios, dice: no te sobrevendrá mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Amén. Pero yo no tengo que creer en esos momentos difíciles. Así que les hace la mención también de que cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Está hablando de dos cosas diferentes. Una es fuego, otra es llama. Amén. Así que vaya ya conmigo Daniel, hermanos. Esa historia usted todos nos la sabemos, esa historia. Dice: la mención de la presencia del Señor y su protección en el fuego nos recuerda de los 3 hijos de Judá, quienes fueron arrojados al horno de fuego en Babilonia, porque no se arrodillaron ni se inclinaron a adorar a un ídolo. Ellos también fueron perseverados del fuego por la presencia del Dios de Daniel. ¿Ya lo encontró, hermano? Dele lectura y a Daniel 3. Daniel 3, del 19 al 25. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y Se le mudó el aspecto de su rostro con Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a un vigoroso que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados por sus mantos, sus cachas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente.
varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Esto, hermano, nos da la confianza que el tiempo que está por llegar tan difícil, dice que no nos va a pasar nada, que Él nos va a guardar. Muchos también dicen que el infierno no existe, pero mire aquí cómo fueron sacados de las llamas del fuego. ¿Quién los sacó? Aquel hombre dice semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién es? Jesucristo, hermano. Es quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nuestras almas no fueran al lago de fuego. Por aquellos que dicen que el infierno es aquí en la tierra y que lo que estamos viviendo este es el infierno. Aquí está viendo que Jesucristo es quien vino a sacarnos y a liberarnos del fuego eterno que está por venir o que están por vivir aquellos que no acepten al Hijo de Dios, a Jesucristo el Hijo de Dios. Y a nosotros nos dice que aunque esté muy difícil la prueba por la que se va a venir, porque estos hombres no se quisieron inclinar ante aquel ídolo, hermano. Y dice que por eso les entregaron y se calentó 7 veces más el horno de fuego, pero no les pasó nada porque Dios estaba ahí con ellos. Fíjense lo que el profeta Isaías les estaba hablando y les estaba diciendo: hombre, tenemos tanta historia para confiar en nuestro Dios. Amén. Tienes tanto testimonio, pueblo de Dios, para que confíes en Dios. ¿Y por qué en los momentos más difíciles te dejáis? ¿Por qué en los momentos más difíciles buscas los ídolos de otras naciones para confiar en ellos? ¿Por qué confías en tus fuerzas cuando tienes un Dios tan poderoso que te defiende y que te ayuda? Amén. Porque mire, hermano, no les pasó nada a su ropa. Sin embargo, aquellos que apenas se acercaron para aventarlos al fuego, esa es la llama. Ellos sí se quemaron, ellos sí murieron, pero los que entraron adentro no les pasó nada porque pusieron su confianza en Dios, porque le dijeron: oh Rey Altísimo, sabemos que usted es grande. Amén. Pero tenemos un Dios en el cual nosotros confiamos y no le vamos a obedecer. Si nos libra, qué bien, y si no nos libra, como quiera no nos inclinaremos a Él. Eso es confiar en Dios. Amén. Eso es confiar en Dios. Porque, hermano, vamos a pasos agigantados para el anticristo. A pasos agigantados. Están hablando de una vacuna, pero no esta, otra, que va a traer los puntitos que son los que nos van a leer en casa. No es esta, es otra que viene. Este es un ensayo, pero viene otra. Es la que va a traer, no sé qué puntitos. Ahí hay un estudio del hermano Antonio Bolaines donde explica. Sí, es un código ahora electrónico. Hay que pasar prueba. No vamos a ver al anticristo, ¿no? Pero sí el sistema. Y estos hombres confiaron en Dios, le demostraron a Dios que valoraban más agradarle y servirle a Él que salvar sus propias vidas. Amén. Le demostraron a Dios que confiaban en Él. Él nos sabrá librar de ti. Y si no, como quiera, no te adoraremos. Y estamos a pasos, hermanos, de vivir algo así. Ahorita me doy cuenta que estamos escuchando que el enemigo nos tiene rodeados, porque no podemos salir de nuestro país, ni pueden entrar tampoco. Se puede mover usted en la República Mexicana, pero ya más para afuera no.
y pueden entrar. Porque se está, hermano, se está preparando, así como a Jesucristo vino Juan el Bautista a prepararle el camino para un pueblo bien dispuesto. Lo mismo se está haciendo ahora, preparando el camino para un pueblo dispuesto a servirle. Dice: el que tenga sabiduría, investigue lo que eso significa. Así que Dios aquí les estaba diciendo: te van a llevar, pero no te preocupes. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Yo, así como cuidé a esos hebreos ahí, así te voy a cuidar a ti. El profeta les tenía que estar recordando lo que ellos no debieron de haber olvidado nunca. Ni lo haberlo olvidado en su corazón. Por eso el miércoles en la enseñanza hablábamos de la importancia que es hablarle a los niños de nuestro Dios, es enseñarles la palabra de Dios, es decirles cómo Dios hizo milagros y cómo lo sigue haciendo hasta el día de hoy, mi hermano. Amén. Usted tiene que preparar a sus niños, porque ellos, hermanos, son más valientes que uno. Ellos con toda libertad dicen: mis papás son cristianos y mis papás dicen que eso no está bien y mis papás dicen que eso es malo delante de Dios, y lo dicen con un valor. ¿Nos ha visto, hermano? Pero le preguntan a un joven: no, pues yo voy con mis papás, pero pues no sé. Pero un niño habla verdad. Amén. Por eso es bien importante que usted le hable de su Dios a estos pequeñitos, que les enseñen las historias para que sepan cómo Dios nos libra de cualquier sea la situación. Así estemos en la prueba más fuerte, la cual diga: yo no puedo ya. Dios dice: yo voy a estar y te voy a sacar de ahí. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo Dios, hermanos, con todo esto? Demostrándonos qué tanta fe tenemos, para que si yo me veo falta de fe la pueda pedir, para que si yo me veo, hermano, ¿cómo le podré decir? Que voy a desmayar, ¿hasta dónde yo puedo alcanzar? Les dijo al pueblo de Israel: te saqué para mostrarte lo que hay en tu corazón. Si verdaderamente tienes fe, si verdaderamente tienes confianza. Dice: Israel tenía y sigue teniendo sus problemas, pero nosotros también tenemos los nuestros. Las pruebas son inevitables. Nos dice: si llegas a pasar a través de aguas, dice, cuando pases por las aguas, bueno, ya le había dicho, y cuando pases por los ríos, dice, las pruebas son muy variadas y a veces debemos de enfrentar las aguas, a veces ríos, a veces ocasiones fuego. Las inundaciones abruman, el fuego consume, pero con la ayuda de Dios podemos pasar por el fuego. No tenemos que entrar en pánico, no tenemos que temer, no tenemos que correr como si no confiáramos en Dios. Él puede fortalecernos tanto en medio de nuestras pruebas que podemos pasar por el fuego. Él nos puede ayudar. Simplemente dice: clama a mí y yo te responderé. Dice allí, dice aquí, hay un pensamiento que dijo un hombre, dice: caminando es a la velocidad a la que vas cuando no tienes prisa, cuando no estás preocupado ni alarmado, cuando no estás cargado ni ansioso, entonces caminas. Y luego dice unas palabras aquí, dice Isaías 28:16, que dice: el que creyere no se apresure. Si yo creo en que Dios me va a ayudar, no te apresures. Si yo creo que Dios me va a cuidar, no se apresure, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dice allí Isaías 43:13: porque yo Jehová, le sigue diciendo otra vez, y cuando dice yo Jehová, hermano, es que le está diciendo, no te está hablando Isaías, te estoy diciendo yo. No te está dando las palabras la persona, te las estoy diciendo yo. Por eso dice: yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Está diciendo aquí. Dios sabía, hermanos, de nombrar a su pueblo. Ahora revela su propio nombre en 4 dimensiones. 1, dice que es Jehová. 2,
soy Dios tuyo. 3, el Santo de Israel. 4, tu Salvador. Como con otros nombres, dice, estos nombres revelan la identidad y el carácter de Dios. Fíjense, hermanos, en hebreo, Jehová, en hebreo no se puede ni mencionar, porque el hebreo se escribe sin vocales. Ellos no tienen vocales. Y como era un nombre tan santo el de Dios, que no se puede pronunciar, hermanos, porque nuestros labios, dijo Isaías, son inmundos, que no podemos pronunciar el nombre tan santo y tan limpio, que lo hicieron en unas sílabas que es YHWH. Pero para traducirlo a nosotros, a nuestro idioma, pues lo pusieron Yahvé, para poderlo nosotros pronunciar, porque en sí yo no podría pronunciar YHWH, no sabría cómo pronunciarlo, porque el nombre de Dios dice, no lo tomarás en vano. No se podría, hermano, no se puede dar el nombre de nuestro Dios. Así que solo le llamamos Yahvé. Es de la única manera que podemos pronunciar nosotros a nuestro Dios, o traducido como se le dijo allá a Moisés, allá en Éxodo 3:14, que dice, y yo les voy a decir quién eres. Diles, ¿no se lo sabe qué dijo? Diles que yo soy. Es todo. Diles que yo soy. Todo lo que usted necesite, Dios es en usted. Amén. ¿Necesita consuelo? Yo soy tu consolador. ¿Necesita fuerzas? Yo soy quien te esfuerzo. Amén. ¿Necesita fortaleza? Yo soy tu fortaleza. ¿Necesita lo que usted necesite? Dice, yo soy. Soy el que soy. Yo soy el que soy. Amén. Este pasaje dice, aunque el nombre, dice, la mayor parte del pueblo judío rehúsa decir este nombre para no correr el riesgo de profanarlo. No obstante, este es el nombre que se utiliza para Dios en los salmos, los profetas y varios de los libros históricos del Antiguo Testamento. Los otros 3 nombres, Dios tuyo, el Santo de Israel y tu Salvador, todos enfatizan la relación de Yahvé con la nación de Israel y su pueblo. Israel pertenece a Yahvé y Yahvé pertenece a Israel. Y hay otros nombres que se mencionan, pero que ahorita por el tiempo no se los voy a dar. Solamente le voy a dar citas que todavía va a quedar grabado y usted lo lee. Dice, aunque el nombre del Santo de Israel aparece en otros lugares de la Biblia, segundo libro de Reyes 19:22, Salmo 71:22, Salmo 78:41, Salmos 89:19, Jeremías 50:29, 51:5, versículos 24 de las 30 veces ocurre en el libro de Isaías. Es más, aparece en 3 partes del libro, 12 veces el capítulo del 1 al 39, hablando, hermanos, del Santo de Israel. Mejor se les decía así, el Santo de Israel, hablando de Dios. En este pasaje está también lleno de imágenes del Éxodo. Si usted se vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 2, aparte de que Dios les dice, yo soy tu Dios, les dice otra frase, para decirles que es su propiedad y que le pertenecen a Él. Éxodo 22 dice, la afirmación de yo soy el Señor, tu Dios, que le recordaría a cualquier judío, donde la descripción divina está seguida de la frase, ¿qué dice ahí, hermano? Lea Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí está. Dice, yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la casa de Egipto, de la servidumbre. ¿Qué quiere decir? Yo te compré y me perteneces. Mío eres tú, por eso dice así, mío eres tú. Así que a nosotros también, hermano, nos sacó del mundo, nos trajo aquí y ahora Dios también nos dice, mío eres tú. Amén. Yo fui quien te saqué. Porque usted no vino, porque a veces decimos, yo vine. No, hermano, Dios nos llamó y claro que vinimos, pero Él nos llamó. Amén. Él nos trajo a Él. Nos trajo a Él y nosotros tomamos esa decisión de seguirle. Por eso dice, mío eres tú, yo te saqué.
porque es muy difícil, hermanos. Los de afuera han intentado tener otra vida como la de nosotros, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque a nosotros quien nos ayudó y nos dio la fuerza es el Espíritu Santo. Por eso dice, yo te saqué. Israel es tan indestructible, hermanos, como la palabra de Dios y el pacto lo son. Quien quiera que pueda aniquilar a Israel puede hacer más que lo que Satanás y todos los poderes del infierno han sido capaces de hacer en las épocas pasadas. Lo que es cierto para Israel de cualquier manera es igualmente cierto para la iglesia. Contra ella también las llamas han rugido y las aguas han hervido, pero de acuerdo con su promesa, el Señor Jesús siempre ha estado con nosotros. Aunque siempre han querido terminar con Israel, también con la iglesia siempre han querido terminar. Cuando los esparcieron al principio, pensaron que habían acabado con el cristianismo. Pero qué tremendo fue, hermanos, que no se terminó, sino que nos multiplicamos y llegó hasta nosotros. Lo que el enemigo pensó que había acabado, resultó que fuimos más. Igualmente, cuando pensaban que habían terminado con el pueblo de Israel, que lo habían esparcido por todas partes, hermanos, se multiplicaron. Se multiplicaron y un día ellos van a regresar. Búsqueme ahí Proverbios 21, 18. Dice aquí, Él no rebajó su alto nivel en la salvación. ¿Cómo podía Dios dar a Egipto y a Etiopía? Dice, para Etiopía el rescate por Israel. La respuesta es simple. Dios dijo que usó a esas naciones para disciplinar a Israel. Él les permitió que trataran a los israelitas de la forma en lo que hicieron y después las juzgaría. Porque dice, Etiopía doy por ti. Eso dice nuestro texto, ¿verdad que sí? A Etiopía doy por ti. ¿Qué dice ahí Proverbios, hermanos? 21, 18. Fíjese bien, dice, rescate por el justo será el malvado, y por los rectos el prevaricador. Dios permitía, hermanos, que estas ciudades afligieran al pueblo de Israel. Dios permitía que estas ciudades o estos pueblos corretearan al pueblo de Israel. ¿Para qué creen que lo hacían, hermano? ¿O para qué creen que Dios permitía que hicieran todo eso y que fueran en contra del pueblo de Israel? ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel corriera hacia Él y clamara hacia Él. De otra manera, hermanos, cuando estamos en paz, cuando tenemos todo, es más, si nos da flojera de orar, ni nos preocupa, que todo está bien. Pero cuando estamos en aflicción, cuando tenemos problemas, cuando Dios permite que el enemigo se acerque a nosotros, le dijo una vez mi papá a un pastor, dijo, oyes, tengo muchas, ora por mí, porque yo siento que traigo un mal, a mí yo me siento mal. Y le dice, ¿qué haces, Che, cuando te sientes así? Yo oro. No, pues así sigue el Che, pues mientras estés orando. ¿Verdad? Lo importante es que en cada problema, en cada situación, usted corra a Dios. No corra a ningún otro lado, corra a Dios. Dios permitió que estas ciudades se acercaran a Israel e hicieran daño. Una, para que Israel viera la gloria de Dios y cómo Dios lo libraba, pero también se hacía cargo de esas naciones y las juzgaba, hermanos. Eso era lo que hacía Dios. Dice, Dios permitió que el enemigo se cruzara en su camino y les causara todos los problemas que tuvo. Él lo hizo para reentregarle a usted al camino de sus propósitos, de su voluntad, y para desarrollarle espiritualmente. Dios hizo a su enemigo para librarle a usted de las tendencias y pasiones de su naturaleza humana. Ahí mismo Proverbios 11:8, hermanos, Dios nos vuelve a decir que Dios permite todo eso para que nosotros miremos cómo Dios nos guarda. ¿Qué dice? Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación. ¿Qué tal? Dios permite, hermanos. Dios permite que mucha gente, hermanos, hable mal de
que mucha gente nos haga mal, hermanos. Pero ¿saben por qué Dios lo permite? Qué tremendo es cuando el cristiano se regresa a pagar mal por mal, a contestar de la misma manera, a comportarse de la misma manera. Cuando Dios lo está permitiendo que haga eso esta persona o esta gente que se acerca a usted para demostrarle a usted qué tan maduro está en Cristo, qué tan espiritual es en Cristo, y qué desilusión, hermanos, cuando usted contesta de la misma manera. Pero qué victoria cuando usted contesta conforme a Dios. Porque dice Dios, yo te voy a salvar y te voy a librar, y en tu lugar del castigo lo va a ocupar quien se acercó a hacerte el mal a ti. Amén. ¿Lo ha visto, hermano? Yo lo he visto. Amén. Yo lo he visto. Pero cuando ese mal le llega a esa otra persona que le vino a hacer daño, hermanos, es también para darle oportunidad de que se acerque a nuestro Dios. Pero lo hemos visto cómo Dios nos defiende. Dios permite que mucha gente se acerque a hacer daño, pero es para eso. El Señor usó a esas personas para enderezar algunos aspectos de nuestra vida y después enderezarlos a ellos. A Egipto ha dado por tu rescate, les dijo el pueblo de Israel, a Etiopía y a Seba por ti. Esto significa, hermanos, que Dios estaba dispuesto a pagar un precio alto por rescatar a los exiliados, pero no estamos seguros de cómo funcionaba esto históricamente, hermano, porque le estaba diciendo a Ciro, sácame a los exiliados, regrésamelos a la tierra y yo te voy a dar todas estas naciones por su rescate. Porque siempre se paga un rescate para que dejen libre a alguien. No se dice la historia que Ciro haya conquistado estas naciones, pero Dios dijo, te las doy. Te las doy a cambio de mi pueblo, a cambio de que liberes a mi pueblo. ¿Lo hizo el rey Ciro? Sí lo hizo. Sí lo hizo. Y les ayudó a construir el templo también. Porque para Dios era tan preciado, hermanos, que estaba dispuesto a pagar cualquier precio por su pueblo. Amén. Dios nos ama tanto a nosotros, hermano, tanto. Usted no se imagina cuánto Dios le ama. Tanto así que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por usted, a cambio de su salvación, a cambio de que el enemigo lo soltara, porque éramos cautivos, y le dijo al enemigo, ¿cuál es el precio para que los dejen libres? ¿Cuál es el precio para que les dé su libertad y vengan y me construyan un templo y me adoren? Amén. Tu vida por la de ellos. Y dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Estuvo dispuesto, dijo, hecho mi vida por la de ellos. Amén. Pero a ellos, déjalos ir. ¿Se acuerda ahí con los discípulos? Amén. Me viniste a buscar a mí, aquí estoy. A ellos, déjalos ir. Y Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, Amén. para darnos vida, hermanos, para enseñarnos a confiar en ese Dios poderoso, para enseñarnos a confiar en Él y a creer en Él, hermano. Amén. Y estos mensajes son serios, hermano, que usted diga, siempre hace lo mismo, porque la fe, hermano, la soltamos tan fácil, hermano, tan fácil que soltamos la fe en una situación tan difícil, que pensamos que Dios no puede hacer nada por nosotros, pero Dios lo hace, hermano. Etiopía estaba ubicada al sur de Egipto y está separada de Egipto por Cus o Nubia, que hoy en día es Sudán. No estamos tan seguros de la ubicación de Seba, pero seguramente estaba en el norte de África, quien está entre Egipto y Etiopía. La idea de un rescate, hermanos, esta estamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo mismo. Vayan conmigo ya a Éxodo 36, del 11 al 16, y usted va a ver cómo Dios había pedido un rescate por sus hermanos. Cada uno debería de dar su rescate. Cada uno que tuviera 20 años debería de dar su rescate. Ahí nos lo dice en Éxodo 36, del 11 al 16. ¿Qué dice? E hizo las aguas de las sur de la familia, que tengan 2 aguas
usted que está mal del estudio. Es Éxodo 30, del 11 al 16. Ahora sí debe lectura. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio siglo, conforme al siglo del santuario. El siglo es de 20 hileras. La mitad de un siglo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siglo. Cuando dieren la ofrenda, Jehová para hacer expiación por nuestras personas y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión y será por la memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por nuestras personas. fíjense bien, antes cada uno, aunque tuviera 20 años, hermanos, tenían que llevar un sacrificio para ser rescatados, para ser limpiados del pecado. Pero el salmista nos dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Le estoy leyendo allá, en Levíticos 17:11. La palabra rescate también incluye la idea de la salvación como un redimir del poder de los violentos, dice Job 6:23. Realmente el sistema de sacrificios es un sistema de rescate por medio del cual la vida del animal se sacrifica para rescatar a la gente de sus pecados. Levíticos 17:11. Sin embargo, el salmista reconoce: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Salmo 49 del 7 al 8. Sin embargo, Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura cuando me tomará. Salmo 49:15. En el Nuevo Testamento Jesús dice, como vaya ya a Mateo 20:28, hermanos, y 1 de Timoteo 2:6, antes se daba animales por rescate o ofrendas por rescate, pero acá en el Nuevo Testamento Jesús quitó todo eso y ahora nos dice a nosotros, hermanos, que somos nosotros, que Jesucristo es nuestro rescate. Él es quien da el pago ahora, y eso les estaba recordando el profeta Isaías, que alguien había pagado por ellos para redimirlos, que alguien había dado el precio, y ese había sido Jehová de los ejércitos. Amén. Pero para nosotros, los gentiles, lo dio Jesucristo. Ahí nos lo dice en Mateo 20:28. ¿Qué dice? En el Nuevo Testamento Jesús dice: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vaya 1 Timoteo 2:5 y 6. Pablo dice que también Jesucristo es quien dio el rescate. Hoy no tenemos que traer tantas ofrendas o animalitos o sangre derramada, porque la sangre es vida. Así que Jesucristo tuvo que dar su sangre, porque eso significaba la vida. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio el mismo rescate todos los que se hacen bajo derechos civiles. Y entonces Jehová está diciendo que pagará por la libertad de los exiliados. De alguna manera el pago será Egipto, Etiopía y Seba. Fíjense bien, tenían que derramar la sangre del animalito que llevaran, hermanos, porque la sangre es la vida. Así que el animalito estaba dando su vida para que permaneciera vivo aquel que había pecado, porque toda alma que pecare moría. Ahora acá, en el Nuevo Testamento, Jesucristo tenía que dar toda su sangre, que era su vida, para que usted y yo pudiéramos vivir y pudiéramos ser rescatados del pecado. ¿Cuál era el precio? Dice tu sangre. Tu sangre, ese es el precio. ¿Estuvo dispuesto Jesús a hacerlo? Sí, hermano. Hasta la última gota derramó por usted y por mí. Amén. Por eso dice, mío eres tú,
hace algo incorrecto, hermanos, le corregimos porque los amamos, pero aún así no los desechamos. Dios no ha desechado a Israel, ni lo va a desechar nunca. Dice, me alejé de ti porque tú me abandonaste, pero yo nunca te dejé, nunca te abandoné. Siempre te he cuidado y te he protegido y te voy a proteger, porque aún está, hermanos, esa protección ahora que venga Jesucristo, porque ellos todavía esperan esta sangre derramada, todavía la esperan, hermanos, porque ignoran que ya fue derramada en la cruz del Calvario, aquel Jesucristo, aquel Jesús de Nazaret. Él fue el que estuvo dispuesto a dar toda su sangre para que usted y yo viviéramos y pudiéramos salir de ese infierno en el cual estaba destinado todo ser humano. Y por eso dice, vi al Hijo del Hombre ahí y lo rescató y salieron y no olieron a nada, ni hubo ningún daño, porque cuando Dios nos cuida, hermanos, no nos pasa nada. Cuando Dios nos saca de un problema, no salimos dañados, sino que salimos bendecidos. Cuando Dios nos abre la puerta de alguna situación, hermanos, salimos sin oler a pecado. Porque Él nos limpia y Él nos cuida. Y eso es lo que le estaba recordando Isaías al pueblo de Israel, que ya lo había olvidado. Y eso nos lo está recordando el día de hoy, porque parece ser que mucho pueblo está apostatando de la fe, que así está escrito ahí en mismo Timoteo. Muchos abandonarán la fe, muchos dejarán de creer en Dios, muchos dejarán de confiar en Dios y confiarán en ellos mismos, se amarán ellos mismos y abandonarán a Dios. Pero hoy nos dice, hermanos, confía en mí, aunque te veas rodeado, aunque veas que el enemigo ya está muy cerca de ti, confía en mí, yo te cuidaré. No te va a pasar nada si no te sueltas de mi mano. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Y dele gracias por tener ese Dios grande. Dele gracias a Jesucristo por haber dado ese rescate que se necesitaba dar por usted y por mí, y que ahora Dios nos dice, eres mío. Me pertenece, hermano. Quite esa frase de usted que decimos, es mi vida y yo sé lo que hago. Quítese esa frase, porque su vida le pertenece a Dios y usted va a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Amén. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque una vez más nos dices, no temas, porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo, porque tu Señor está contigo. Gracias por recordarnos en esta noche que tú estás con nosotros, que cualquier sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro problema, cualquier circunstancia que nos esté, Señor mío, atemorizando en estos momentos, tú nos recuerdas, mío eres tú, yo te rescaté, yo te compré, yo di mi hijo por ti, para cuidarte, para protegerte, para traerte al encuentro conmigo. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Padre, que cada uno de nosotros así te tengamos en nuestras vidas, como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque diste un gran precio, dijo el apóstol Pedro, porque a gran precio fuimos comprados a precio de sangre, esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y que hoy nuevamente nos dices, no temas, manada pequeña, yo estoy contigo, yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo te cuidaré todos los días de tu vida. Gracias, Padre, por darnos estas palabras y seguirnos, alentarnos a seguir adelante y a seguir confiando en ti. Te alabamos en esta hora y te damos gracias, y aquellos que escuchen este mensaje también crean, Señor, y confíen en ti, que no nos va a pasar nada mientras estemos en ti, mientras estemos tomados de la mano contigo, porque tu palabra dice, porque son de gran estima ante mis ojos. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús.